¿Alguna vez te has sentido un poco tonto? Seguro que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida esos momentos en los que nuestra inteligencia parece habernos abandonado. Abandon ship. Como cuando intentamos empujar una puerta cuando claramente dice tire en lugar de empuje. O incluso cuando chocamos con una puerta de vidrio que estaba completamente limpia, convencidos de que no había nada allí. Hoy, sin embargo, te haré sentir como un genio en comparación. En este video analizaremos uno de los casos de asaltos más sorprendentes y ridículos que llevó al estudio de un sesgo cognitivo. Pero antes de sumergirnos en esta intrigante historia, te invito a que le des like, te suscribas y lo compartas para poder llegar a un mayor público. Ahora sí, ya con todo dicho, vamos a comenzar. Era una apacible mañana del 19 de abril de 1995. MacArthur Wheeler, un hombre de 44 años, estaba preparando para llevar a cabo lo que en su mente era un increíble plan, y lo que consideraba como el robo de su vida. Había ideado un plan que en su mente era perfecto, y que lo convertiría en un ladrón único, invisible ante las cámaras de seguridad, y fuera del radar de cualquier testigo. Incluso Wheeler se preguntaba cómo nadie había pensado en su audaz idea hasta ese momento. Antes de salir de su casa, comprometido con su gran atraco, MacArthur se dedicó a recopilar todos los elementos que necesitaría para poder lograr a cabo su plan. Preparó, como cualquier ladrón, su indumentaria oscura, aseguró un arma en su cintura y guardó, ahora sí, su arma secreta para poder llevar a cabo su gran plan. Un trozo de limón. Ahora es posible que estés pensando, ¿qué sentido tiene llevar un trozo de limón en un asalto? Quizá, no sé, pretendía echarle jugo de limón en los ojos a las personas que iba a robar. O tal vez, como en las películas, lanzar el limón hacia una dirección diferente a la que él iba para poder distraer y confundir a la persona que lo iba a perseguir. Bueno, la respuesta era un poquito más absurda. Empecemos por lo primero. ¿Alguna vez has oído hablar de la tinta invisible? Esa tinta que yo creo que todos como niños usamos para poder escribir mensajes secretos entre nosotros. Este experimento de la tinta invisible se aprende generalmente en el colegio. Un simple palillo, un limón, un vaso, una hoja en blanco y una vela eran suficientes. El experimento constaba de exprimir el limón en un vaso, tomar el palillo, untarlo con el jugo de limón y comenzar a escribir con el ácido cítrico en la hoja en blanco. Por el efecto del calor de la vela, las zonas untadas de jugo empezaban a descomponerse, dando la sensación que se revelaba el mensaje en los residuos. Al final, después de haber expuesto toda la letra al fuego, se mostraba el mensaje. Bueno, esa fue la lógica que ocupó Wheeler en este caso. Déjame que me explique. Él, basándose en esta lógica peculiar, llegó a una conclusión sorprendente. Si el jugo de limón podía de alguna forma hacer que los mensajes fueran invisibles, entonces al aplicarlo en su misma cara, él como persona se volvería invisible. Un plan sin ningún error. Y más encima, lo más sorprendente es que ni siquiera necesitaría una máscara. Pero Arthur no era tan tonto, él tenía que comprobar que eso realmente fuera así. Obvio, no podía arriesgarse a ser descubierto por la policía o por las cámaras de seguridad. Así que en una mañana similar que eligió para poder llevar a cabo su plan y su atraco, se untó generosamente el rostro con el jugo de limón. Y acto seguido, para demostrar que nadie podía verlo, se tomó una selfie al estilo clásico. Recordemos que en ese tiempo, en 1995, no teníamos celulares con cámara. Entonces, mientras sus ojos ardían por el ácido cítrico que se había puesto en la cara, presionó el obturador de la cámara y luego, con entusiasmo, emocionado por la idea y porque su plan fuera bueno, revisó el resultado. Y tenía razón. Para su asombro, el rostro no aparecía en la imagen. Lo logró, señor.
¿Lo logré? Debió haber pensado en ese momento. Y bueno, con esa extraña creencia, MacArthur se dirigió felizmente a los 2 bancos que tenía que asaltar. Se acercó a las cajas y le dijo a los empleados: sé que te asustas porque no puedes verme, pero no te preocupes, soy invisible. Entrégame todo tu dinero. Incluso, como andaba tan feliz de su invento y de su descubrimiento, en ambos bancos, después de hacer el atraco, se volvió a la cámara de seguridad, sonrió, la saludó y se retiró tranquilamente, confiado en que jamás lo podrían atrapar. Ahora sí, de regreso a casa y sentado en su sofá, MacArthur comenzó a contar todo su botín, orgulloso de sí mismo y su increíble inteligencia. Pero entonces la policía llegó a la casa, tocó varias veces la puerta y él, confundido, la abrió y se encontró con la extraña y sorprendente idea de que la policía estaba ahí para detenerlo por un robo. Wheeler, perplejo, se preguntó: ¿pero qué robo? Sin embargo, la única respuesta que tuvo fue el sonido de las esposas cerrándose detrás de su espalda. Fue así como su grandioso y brillante plan había fracasado estrepitosamente. Bueno, ahora vayamos al caso. ¿Por qué entonces, si evidentemente su plan no tenía mucho sentido, por qué su rostro no aparecía en la cámara en la que se había sacado la foto? Bueno, aquí viene algo más estúpido. Su rostro no aparecía en la cámara, no porque era invisible como él creía, sino que, como estaba con los ojos llenos de limón y le ardían de dolor, no se dio cuenta que había torpemente enfocado la lente en otra dirección. Todo esto debido a que no podía ni ver. Justamente como él no podía ver por el limón, no apuntó la cámara correctamente y de alguna forma creyó que... no sé, como que vio una imagen de otra parte del salón donde se había sacado la foto y que eso de alguna forma era él. No sé cómo funciona su mente. Ahora, tú te preguntarás muchas cosas de este personaje, pero no, este personaje Wheeler no tenía ningún tipo de retraso de aprendizaje o alguna discapacidad o enfermedad mental o algún trastorno, para nada. Y tampoco, aunque te cueste creerlo, no tenía tampoco ningún problema de alcoholismo o andaba borracho en ese momento, drogado o alguna cosa, sino que iba completamente sobrio. Esta peculiar anécdota, que en su momento no pasó a ser más que una breve nota de prensa, se convirtió después en un fascinante punto de partida para los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, quienes decidieron investigar en profundidad este notable sesgo cognitivo. Por lo que podrías adivinar, este caso se podría considerar hoy en día como un ejemplo perfecto del sesgo cognitivo conocido como efecto Dunning-Kruger. Y su lógica se desenvuelve en una extraordinaria e intrigante paradoja. Algo que vas a ver muy seguido, y es que las personas con un escaso dominio de un tema tienden a sobreestimar su capacidad, e incluso a veces llegando al extremo de considerarse unos genios. Por otro lado, aquellos que realmente poseen un conocimiento realmente profundo acerca de algún tema tienden a subestimar su propio dominio y pueden sentirse de alguna forma incapaces, incluso cuando su nivel de competencia es casi total. Y claro, todo esto parece de alguna forma una historia absurda y que eso no se puede extrapolar a otros escenarios. Y bueno, lamentablemente en la actualidad las redes sociales han dado voz y exposición a las personas para poder expresar sus opiniones y compartirla con su público y con el resto del mundo, al igual que lo estoy haciendo ahora, de hecho. Y bueno, por una parte esto es positivo, evidentemente, ya que permite una mayor diversidad de ideas y permite de alguna forma, no sé, democratizar las diferentes visiones, no dependiendo de solamente una visión periodística, por así decirlo. Pero por otro lado, estas redes sociales han llevado a la proliferación de varias personas que poseen este sesgo, de una manera, yo diría, sin precedentes en nuestra historia. Por lo que uno de los aspectos más notables de este fenómeno en la era de las redes sociales
es la tendencia de las personas a sobrevalorar su experiencia y conocimiento en un área o en una variedad de temas. Esto se debe en parte a la facilidad con la que se puede acceder a la información en línea, lo que puede dar de alguna forma a las personas una ilusión en que son expertos casi en cualquier cosa. Además, las redes sociales tienen la tendencia de crear diferentes burbujas de información, donde las personas de alguna forma solamente se cierran en compartir información con personas que comparten sus puntos de vista, lo que refuerza su postura de que están completamente en lo cierto de lo que están pensando, y que de alguna forma les hace creer que sus opiniones son algo indiscutible. Y este fenómeno se manifiesta ya actualmente de muchas maneras. Tenemos, por ejemplo, el caso de que muchas personas que sin ningún tipo de información médica, tras una simple búsqueda por Google o por YouTube, emiten juicios definitivos sobre cualquier cuestión médica. O individuos que sin conocimiento científico sólido se atreven de alguna forma vaga a desafiar teorías ampliamente aceptadas. Básicamente el modelo es la Antártida rodea todos los continentes y después la distribución continental es muy similar y obviamente se navega siempre del este hacia el oeste siguiendo el centro magnético. En la historia de la humanidad nadie hizo el norte-sur en una esfera y sin embargo para los laterales hay miles de vuelos y navegaciones. Es lo que se denomina la circunnavegación. Y ojo, no me refiero a que esté mal de alguna forma criticar, o más que criticar, ponerse en distintos escenarios y plantear teorías. El problema es que justamente tratan de llegar a una teoría que es el estado máximo de cualquier planteamiento científico sin siquiera haber hecho una investigación completa. Y ahí está el problema. Son personas que muchas veces no han tenido una formación muy importante acerca de un área y dan su opinión, o más que dar su opinión, aseguran que lo que dicen es cierto, justamente teniendo una inflación de autoconfianza impulsada por la sobreexposición de información en línea y la falta de una autoridad o validación externa. Y curiosamente este sesgo cognitivo es tan arraigado que incluso cuando se les presenta evidencia concreta, observable, indesmentible, estas personas afectadas por el efecto Dunning-Kruger tienen a menudo dificultades para poder reconocer sus errores o siquiera cambiar de opinión o de planteamiento, lo que genera a su vez un entorno en que la desinformación y la polarización pueden prosperar, ya que las personas se aferran de manera importante a sus creencias preconcebidas, independientemente de lo que diga la realidad. En fin, el efecto Dunning-Kruger, magnificado por las redes sociales, nos recuerda que todos podemos ser un poco MacArthur Wheeler. Pero al igual que Wheeler, cuando se enfrentó a la policía gritando que era imposible que lo hubieran reconocido, hay que recordar que la realidad sigue estando allí, aunque sea a menudo invisible a nuestros ojos. Así que por favor, les insto a investigar más allá de lo que le dice las redes sociales, para que en el futuro no se den con la realidad de golpe como le pasó a nuestro protagonista. Recuerda por favor que ser un experto solamente viendo lo que sale en las redes sociales es como tratar de hacerte invisible poniéndote limón en la cara. Solamente te vas a llevar con una mala experiencia y posiblemente muy dolorosa. Nos vemos.